Supone que es una mujer muy bella de la época de antes, muy elegante, pero muy soberbia. Y algunos decían, dependiendo de la historia, que era mala. Por lo mismo, como se sentía que era bella, sentía que tenía el derecho de tratar mal a otros. Y tenía a todos los hombres del pueblo vueltos locos. Y hombre que ella deseara, hombre que tenía. Resulta que en una de esas ella empieza a tener relaciones íntimas con un sacerdote. Y obviamente, religión cristiana, eso es horrible, es lo peor, es un pecado muy fuerte. Y viene una señora mayor que le dice: arrepiéntete de lo que estás haciendo está mal. Y es como: señora, déjeme, yo hago lo que quiera, yo soy demasiado bella, o sea, ¿estás viendo? Mira esta belleza. Es más, ni Dios ni el diablo puede hacer nada ante esta belleza. Justamente dicho y hecho, tras esa situación que hay un rayo que la vio un ente, cuerpo de mula. Muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo episodio del especial de Halloween de mi podcast, su podcast, el podcast de César. Primero que nada, muchísimas gracias por el apoyo que he recibido el primer video, por sus visualizaciones y el apoyo. Y eso hace que esta segunda parte sea muy divertida para mí porque sé que les está gustando. Y como segundo episodio quería hablar directamente de temas muy interesantes como son espíritus, fantasmas y cosas sobrenaturales, pero no centrándome en lo cliché, en lo clásico que se ve en todos lados, que si Bloody Mary, que si el fantasma que se encuentra en Annabelle y todas estas cosas tipo el Yeti, el pie grande, cosas que son mayormente extranjeras, sino que quise centrarme en las del folclore venezolano. Porque yo siento que estas historias, estas leyendas urbanas, tienen tanto que ofrecerle al mundo como cualquiera de las otras. Es más, podrían sacarle películas a miles de historias como esta y ya estoy seguro que serían exitazos. Sin más nada que decir, vamos a empezar de una vez con este video. Como primer punto, Venezuela tiene una gran cantidad de historias y sucesos mayormente ubicados en la región de los llanos y pueblos rurales de la nación. ¿Por qué? Verán, porque en estos pueblos hay mucha influencia indígena y esclava, con sus propios entes, con sus propias culturas, con sus propios dioses y santos, por lo cual tienden a tener mayor carga energética y mayor lore de situaciones paranormal. Y se pueden ver porque si tú analizas el contenido de estas historias, muchas de estas tienen origen precolombino, indígenas. Algunos hasta se podrían remontar a cientos de años de historia. Y estos espíritus no necesariamente tienen que ser malos ni buenos. Son espíritus, son entes que viven allí, son cosas sobrenaturales. Y en este caso voy a hablar de los que yo considero que son más populares, los más conocidos, a los que menos conocía yo por lo menos, y súper interesantes. Como primer personaje de este video, quiero hablar de uno de los grandes, que yo considero que es el mejor fantasma, ente, espíritu que tiene el folclore venezolano. Y es el Silbón. Para los que no son de Venezuela o son muy jóvenes y no conocen esa historia, verán, la historia del Silbón se centra en un chico que era muy malcriado con sus padres, que hacía y deshacía sin importar lo que le dijeran, que le pegaba a la mamá, que le respondía al papá. Y luego un día, dependiendo de la historia, va a variar, pero mayormente se sabe que él discute con el padre y lo desvive. Y en ese momento, él decide agarrar los huesos del padre y dárselos a la madre para que lo cocine y así deshacerse del cuerpo. Cuando ya la madre está en plena cocina haciendo la receta, se percata que son los huesos del padre. Horrorizada, viene y maldice al hijo y le pone que él iba a vagar cargando los huesos de su padre por la eternidad. Y justamente cuando pasa eso, el pueblo se entera y lo empiezan a perseguir. Lo caen a golpes, le dan latigazos, lanzan a los perros para que lo muerdan y él escapa. Y apenas él empieza a escapar es que se activó la maldición y se dice que él va a estar vagando por allí cargando los huesos de su padre por el resto de la eternidad. Lo curioso de este personaje y lo más icónico es su peculiar silbido,
ya que el uso de esta herramienta funciona para advertirte. Si él silba y tú lo escuchas cerca, significa que él está lejos. Y si tú lo escuchas que está lejos, es que está muy cerca de ti. Y si él se encuentra muy cerca de ti, te va a matar como lo hizo con su padre, y va a agarrar y quitar todos tus huesos y lo va a poner en el saco donde está cargando los huesos del padre. Es una historia muy curiosa, muy densa y muy interesante, que se ha intentado realizar cortometrajes y películas que de verdad le brindan una aura mística y aterrador que nadie lo puede explicar. A mí me llegó a pasar que estuve en Venezuela en situaciones donde era la noche y yo escuchaba unos silbidos y automáticamente, edad que tuviese, me acordaba de eso y dije, ok, esto es, ojo, pendiente. Puede que, quizás no, pero puede que a la mínima posibilidad de que sí sea el silbón. Pero es algo ya tan icónico que es imposible no negar su popularidad y su epicidad. Dato curioso que no se suele saber de este personaje es que, como en la historia a él lo persiguen unos perros para comérselo, él le tiene miedo a los perros. Por eso se les recomienda a la gente de pueblos que tengan perros, no solo para vigilar de que no se metan a la casa, sino que los perros protegen de que pueda entrar el silbón. Otro personaje muy popular y que le tiene miedo a los perros es la Sayona. Muchas veces este personaje es confundido con la Llorona, pero es totalmente distinta. Por lo menos la Llorona se centra en este espíritu que está buscando a sus hijos, porque dependiendo de la historia ella los ahoga estando grandes. Otro donde ella era una chica de linaje y que se vio en una situación donde tuvo que esconder los embarazos y los iba matando apenas nacían. Pero bueno, este no es el episodio de La Llorona, porque La Llorona es de otro folclore. Yo vengo a hablar de la nuestra, de la Sayona. Verán, la Sayona, que anteriormente, antes de estos sucesos, se llamaba Casilda, era una mujer muy bella que se encontraba viviendo felizmente con su esposo, al cual amaba y adoraba. Y al ser muy bella, no solo tenía vueltos locos a todos los hombres del pueblo, sino que tenía a todas las mujeres del mismo con una rabia y una envidia muy fuerte. ¿Qué pasó? Llegó un momento donde una de las vecinas, de tanta rabia que le tenía, empezó a correr el rumor de que el esposo de Casilda le era infiel con la propia madre de Casilda. Se empieza a correr el rumor y le llega a los oídos de Casilda. Al enterarse, tiene un ataque de celos y enfrenta a la madre. La mamá como, ¿qué te pasa, loca? Yo no tengo nada que ver con eso. Y ella, claro que sí. Y en eso que están en la discusión, Casilda agarra un cuchillo y mata a la madre. Justamente viene entrando el marido y mata al marido. Y justamente antes de morir la madre, agarra entre su último suspiro, la madre la maldice. Y ella queda así sufriendo el resto de la eternidad, buscando algo que la ayude a trascender. Se dice que mayormente esta representación es asociada a una mujer muy bella con un vestido blanco. Y como sus últimos pensamientos era de que su esposo le era infiel, ella arremete y ataca a todos los hombres que sean infieles y borrachos. Así que si tú te encuentras saliendo de una disco o de un bar en la noche y te encuentras a una mujer con una batola blanca y el pelo hacia adelante, es muy probable que sea ella. Y ella te va a preguntar si es muy linda. ¿Qué opinas de ella? Si te atrae. Si le dices que sí, te va a decir, te voy a mostrar mi rostro. Cuando te lo muestras, sale el espíritu y te atrapa. Si le dices que no, se molesta e igual te atrapa. Lo que se supone que tienes que hacer es ignorarla y seguir tu camino y caminar rapidito, que hacer como que no la estás viendo, o ir rápido a tu casa o a un lugar donde haya muchos perros. No sé por qué dicen que no les gustan los perros. Hablando de otro personaje que al parecer era muy conocido, yo no lo conocía, la verdad, pero a la hora de la investigación resultó
que este personaje era súper famoso y súper interesante. Y es la mujer mula. La mujer mula se supone que es una mujer muy bella de la época de antes, muy elegante, pero muy soberbia. Y algunos decían, dependiendo de la historia, que era mala. Por lo mismo, como se sentía que era bella, sentía que tenía el derecho de tratar mal a otros. Bueno, esta mujer era muy bella y trataba mal a todo el mundo, y tenía a todos los hombres del pueblo vueltos locos. Y hombre que ella deseara, hombre que tenía. Resulta que en una de esas ella empieza a tener relaciones íntimas con un sacerdote. Y obviamente dentro de la cultura y la religión cristiana eso es horrible, es lo peor, es un pecado muy fuerte. Y viene una señora mayor que le dice: arrepiéntete de lo que estás haciendo está mal. Y es como: señora, déjeme, yo hago lo que quiera, yo soy demasiado bella, o sea, ¿estás viendo? Mira esta belleza. Es más, ni Dios ni el diablo puede hacer nada ante esta belleza. Justamente dicho y hecho, tras esa situación que hay un rayo que la volvió un ente, cuerpo de mula, cara de caballo, ojos humanos y con el pelo de ella en la parte de atrás del caballo. Y automáticamente es maldecida para que ande por el resto de la eternidad como una mula y todo el mundo vea lo horrible que es. Lo curioso también de este caso es que se dice que si tú ves a este ente, él va a intentar verte a los ojos pidiéndote ayuda y lo que hace es volverte loco. Te vuelve loco al punto de que te terminas suicidando. Yo en esta historia, que de verdad me quedé loco cuando la escuché, siento que se excedieron. Yo siento que objetivamente es como que se pasaron. Yo entiendo que la soberbia y el ser egocéntrico es malo y todo, que es mal que tú te sientas mejor que otras personas. Debatible, mucha gente te puede decir no, claro que no. Pero mucho de esta situación yo siento que se fue más por el lado de que uno tuvo relaciones con un sacerdote, que eso es impensable para la religión cristiana y católica, y lo otro es que retó a Dios y ahí la convierte, ahí es que se vuelve una mula. Y yo digo que es exagerado es porque la vas a convertir eternamente en una mula, que vague ahí, que no pueda pedir ayuda porque no puede hablar. Si ella siente que alguien la puede ayudar, esa persona se vuelve loca y se desviva. Siento que es como demasiado excesivo. De verdad siento que es como que no, o sea, como que disculpen los cristianos que puedan estar viendo esto, pero siento que si esa historia fuese real, Dios se pasó, Dios se excedió, fue como... Es como, hay una historia que no sabía esta versión, conocía la original, la del folclore llanero, pero la que se supone que es la internacional, me parece que también se excede. Estoy hablando de la historia del ánima sola. Para los que no conozcan al ánima sola, dentro del folclore venezolano, se tiene entendido de que esta es un ánima que está vagando por allí buscando su forma de ascender, pero que está envuelta en una estela azul que algunos, dependiendo de la versión, se vuelve una llamarada azul que la envuelve y ella te pide ayuda, pidiéndote agua o una oración, todo con el fin de que pueda seguir su camino. Lo que se supone que se dice de esta situación es que si tú te llegas a encontrar con el ánima sola, ella te va a pedir o agua o una oración y tú tienes que o darle agua, darle la bendición para que ella pueda seguir su camino. Si no, y la tratas mal o no le respondes de la manera adecuada, ella se molesta y te empieza a acosar. Te empieza a recordar tu mala acción de no ayudar al prójimo. Te aparece en las sombras, te aparece en los sueños, te mueve cosas, te sientes que te susurra al oído, con una historia muy densa. Pero este ente no es malo como tal, porque hay folclores espirituales, de espiritismo y otras personas que le piden favores a esta ánima. Si esta ánima te cumple un favor,
sea el que sea que le vayas a pedir, tú tienes un compromiso con ella. Tú tienes que cumplir esa promesa. Si no, ella te empieza a acosar, pero muchísimo más grave, llegando a un punto donde la presión va a decir, ok, o la ayudo o me desvivo aquí mismo. Ella no intenta como tal hacerte daño, pero sí quiere que cumplas tu promesa. Y al ser un ente no bueno ni malo, tiene una carga bastante potente, así que mucha gente le pide favores. Esa es la historia que se conoce, mayormente está en los llanos y es así. Según lo que tengo entendido por la averiguación que hice, hay una versión que es: esta ánima era una mujer que se encontraba en la época de Jesucristo, que tenía la función, no la función, sino que le era buena y le daba agua a los que eran crucificados. Justamente ella se encontraba cuando crucifican a Jesucristo. Todo el mundo le dice, dale agua, y él le pide agua. Mira, tengo sed, dame agua. Ella se asusta y se niega a darle agua a Jesucristo. Y aquí es donde yo creo que exageran la historia por el bien del folclore. Dicen que Jesucristo se molesta y la maldice. Y de allí ella siente el fuego del mismo infierno por no ayudar a Jesús. Y ahora ella está condenada a vagar por allí pidiendo agua y oraciones para ver si de esa forma puede dejar de sufrir y trascender. Y yo siento que está exagerado por el hecho de que Jesucristo, al ser el Hijo de Dios, como se es pintado en muchos libros, no creo que en plena crucifixión, todo el mundo abuchándole, le meten una puñalada, hecho con unas vainas de espinas ahí, sufriendo por nuestros pecados y diciendo todo el tema de que Dios perdone al ser humano, vaya a maldecir a una señora porque no le dio agua, porque obviamente estaba temerosa de que vinieran los romanos y la mataran por darle agua a Jesucristo, literalmente siendo el preso más importante que tenía en ese momento la Roma. O sea, lógico que no lo hiciera. Por eso la vas a maldecir. Está forzado. En mi opinión está forzado. Disculpen. Pero bueno, ¿sabían esta versión de la historia? Si no lo sabían, o si lo sabían, déjenmelo en los comentarios. Quizás soy el único que no sabía. Ok, tuve que hacer un corte porque se cayó sola el trípode. No sé por qué, pero quedó cool. O sea, estoy hablando de cosas paranormales y se cae el trípode solo. Muchos dirán, no, César, es que no lo fijaste bien. Yo siento que puede ser cosas sobrenaturales. Como decía, hay una historia que me gusta mucho, que tengo entendido que no es tan conocida. Tengo entendido, déjenme en los comentarios si me equivoco, que es la historia del Yacumana. Para los que no lo conozcan con este nombre, es la historia de la serpiente del Amazonas. Esta historia no es solo venezolana, es de Latinoamérica, de Venezuela y los otros países que comparten, obviamente, el área del Amazonas. Pero lo curioso de este caso es que no solo un grupo de indígenas, sino que varios le dan el mismo nombre al mismo ente. Verán, Yacumama significa literalmente madre del agua en muchas culturas. Puede ser Piaroa, los Yanomami, los Yetkuana y varios otros pueblos indígenas tienen la misma denominación. Y todos coinciden en la misma historia, que es de una serpiente entre 30 y 50 metros que se encuentra reposando en los ríos del Amazonas. Muchas veces estos indígenas hablan de que este ente funciona como un protector y que mientras se mantenga dormida no va a pasar nada. Y siempre que una persona intente ingresar a estos ríos, tienen que pedirle permiso, ya que si este se niega no van a circular esa noche. ¿Y qué pasa cuando esta serpiente se molesta? Bueno, se dice que cuando este ente se molesta, hace que el agua hierva, que literalmente todo lo que toque el agua en ese momento se quema. Y se dice que también su grito puede matar a cualquier animal que se encuentre en los alrededores y escuche su alarido. Es muy curioso porque
Muchas culturas manejan el mismo ente, el mismo nombre y las mismas condiciones para circular por un espacio que ellos no comparten, porque cada pueblo indígena es suyo y el otro no tiene nada que ver. Pues es muy curioso cómo funciona eso. A mí me parece increíble, la verdad que sí. Y continuando con espíritus marinos, se encuentra el mono de agua. Este mono es mayormente representado por un mono robusto con un pelaje marrón con tonos rojizos, simulando el fuego. Otra característica que mencionan mucho son los ojos grandes y profundos que tiene este animal. Se dice que este ente funciona como un protector de los ríos y que tiende a atacar a las personas que no respetan al mismo, cazando, burlándose del río y la gente que habita allí, y los que lanzan objetos que contaminen dicho río. ¿Y cómo los ataca? Los agarra y los hunde. Te tumba del barco y te agarra por el cuello y te hunde hasta lo más profundo, donde pierdes la respiración, y dependiendo de la historia o te convierte en uno de sus séquitos o te queda allí en el fondo como una estatua. Lo curioso de esta historia es que no es un personaje serio y protector como podría ser Yakumama, ya que este ente tiende a tener una fama de juguetón y travieso, que puede que tú no estés haciendo nada malo, pero simplemente ese día apareció de manera aleatoria y se quiso divertir contigo. Te va a intentar traer al agua y te va a hundir. Todo en plan de juego, que lo hace un poco más peligroso de una situación normal. Esto también creo que se comparte, pero creo que es con Perú. No estoy completamente seguro. Aquí yo voy a contar una. No sé si es real, si es una historia conocida, pero yo la escuché cuando yo estaba en los Boy Scouts. De las pocas veces que fui de campamento, la verdad es que no me gustó la experiencia. Fue divertida, pero más grande pensar en acampar y todo el tema de armar tu propia comida. Y eso siento que ya no va con mi actual yo. No lo sé, tendría que verlo. Pero en ese momento fue divertido. En clásico campamento siempre llega la noche y el encargado, el líder, no sé cuál es el cargo de ella, se reunió y nos estaba echando el cuento de la leyenda del hombre del hacha. Se supone que esta historia se basa en un señor que es leñador en el Ávila hace muchos años atrás, cuando no era tan conocido y la gente no subía a recorrerlo. Él vivía feliz y contento, escapando de su realidad, ya que él vivía en una zona del este de Caracas, pero tenía muchos problemas con muchas personas y decidió ir y huir al Ávila. Pero bueno, continuando con la historia, él está allí tranquilo y empieza a circular muchas personas. Cada vez se va incomodando más y en las últimas oportunidades ya llegaba a un punto donde él los perseguía. Era como, váyanse de mi bosque, con su hacha ondándola de un lado para el otro. En una de esas, cuando está persiguiendo a una de las personas, él se resbala y se parte el cuello. Obviamente, él muere en ese momento con mucho rencor a las personas que circulan por el Ávila. Así que se supone que él va a estar rondando las zonas del Ávila, sobre todo en las noches que aparece, buscando a estos invasores y tratando de deshacerse de ellos de una vez para siempre. No sé la fiabilidad de esta historia, pero me pareció muy cool, sobre todo por el giro que tenía. Y es que obviamente al él partirse el cuello, él estaba volteado. Así que como una lógica para controlarlo o medio medirlo, si tú querías escapar de él, no podías correr de forma directa, sino que tenías que hacerlo de espalda, o sea, caminando así, hacia atrás. Y tenías que escapar lo más rápido que podías sin dejar de verlo, porque apenas te volteaba, te aparecía más cerca. Me parecía una historia increíble. Busqué, pero nunca salía ni nada relacionado a este espíritu, ni nada. Así que o es que es muy poco conocido, o el cuento que se inventaron era muy bueno. Porque para que yo a día de hoy me acuerde de esa historia, es uno de las que más me marcó. Obviamente estas no son todas las historias que tiene el folclore venezolano, pero sí son las que yo considero bastante interesantes.
Y para concluir, no me quiero ir sin mencionar una de las historias que a día de hoy trascendieron tantos medios, que es hasta mundialmente conocida. Es obviamente la historia de Florentino y el Diablo. Esta historia del folclore venezolano se debe a una canción que cuenta y relata la historia de Florentino, que era un campesino de Venezuela, quien era un experto cantautor y en el contrapunteo. Para los que no sepan qué es el contrapunteo, es como una especie de freestyle básicamente, donde siguiendo el ritmo del arpa, ellos iban marcando un ritmo y iban respondiendo a lo que le decía el otro. Y en base a eso tenían que ganar diciendo más cosas para que la persona se desconcentrara y dejara de hacer los ritmos, o esperando que el otro se cansara y dijera, mira, ya no puedo más. El otro automáticamente ganaba. Un género musical bastante interesante, muy machista, porque es muy gracioso cuando se ve el contrapunteo entre hombre y mujer, porque tú te das cuenta de que la cultura llanera es bien machista y bien homofóbica, pero eso es otra cosa. El tema es que el Florentino se encontraba así tranquilo en la noche después de salir de un bar a cantar, y se encuentra un señor con un sombrero. Este señor le dice que si era Florentino. Le dice no, y sigue caminando. Cuando esta persona sigue insistiendo en averiguar quién es, él le dice, sí soy yo. Le dice, bueno, mira, quiero retarte, yo te puedo ganar. Obviamente no estoy diciendo la historia correctamente, porque mucho de eso se transmite mejor en música. Pero básicamente él lo reta a un duelo de contrapunteo y amenaza de que si él pierde se iba a llevar a todas las personas que él quería, incluido el alma de él. Y si no aceptaba, lo mismo, se llevaba el alma de todos. Así que obligado, se ve presionado a aceptar el trato y empieza el duelo. Empieza él a responderle, el diablo en ese momento empieza a responderle, y ahí se va dando la conversación y se va dando cuenta de que realmente está hablando con el diablo. Y llega un momento de la historia donde él empieza a lanzar y lanzar y lanzar versos y lanzar versos, hasta el punto donde llega a salir el sol, surge el amanecer y el diablo tiene que escapar. Es la única forma de que Florentino pudo ganarle al diablo en un duelo. La de Florentino y el diablo es una historia buenísima. Que hay una versión de un músico, un violinista, creo que es en Francia, que le pasa algo así, porque al parecer el diablo le encanta combatir contra la gente. Y hasta lo parodiaron en Futurama y todo. Pero esta es nuestra. Es nuestra, y en ese momento era muy difícil que en Venezuela, en ese momento, en la situación en la que se entraba, supieran que en el otro lado del mundo había una historia similar. Así que es como, esto no es casualidad, o sea, aquí hay algo. Y obviamente se quedó en el hito de la música venezolana, que años y añales después sale el gran e increíble e indomable Canserbero a hacer una versión inspirado en esta historia que se llama Es Épico, que habla mucho, ya aquí hablando de Can, habla de él en una situación donde él muere y se acuerda de la historia de Florentino y el diablo. Y él reta al diablo con el propósito de que si él le gana al diablo, él recupera su alma. Y el diablo le dice, bueno, te acepto, pero si tú pierdes me llevo el alma de tu padre como recompensa y tú te quedas aquí. Y pasa lo mismo, le hace una descarga total que al final el mismo diablo pierde y Canserbero vive. Es una historia increíble que trascendió. Y la historia de Can y Es Épico es literalmente de las mejores canciones de rap de la historia de idioma español. Es imposible no mencionar esa historia aquí.
Por eso siento que muchos venezolanos también deberíamos como entender que nuestras raíces son arrechas. Y lo digo porque a mí me costaba entenderlo antes, pero cuando uno migra es como que la cosa, te das cuenta de, bueno, somos cool, somos cool, somos arrechos. Con este final positivo, dejando las raíces en alto, bueno, como recomendación les voy a poner una película venezolana que se llama La Casa del Fin de los Tiempos. Es una película de terror de una familia que se muda a una casa y empiezan a pasar cosas extrañas y tienen que descubrir qué está pasando. La historia a veces da saltos para el futuro, a veces vuelve al pasado, a veces se queda en el presente, y cómo está estructurada es muy arrecho. Es muy cool, el final es increíble. Sale Edgar Ramírez, para los que les interesa. Tiene el sello de aprobación de Edgar Ramírez. Y de verdad siento que es de las películas más cool que tiene el catálogo venezolano. Y a nivel musical, continuando con todo este tema así folclore que vive Venezuela y joropo y todo eso, ya me spoileé. Joropo de Yudelín. Qué canción tan buena. Yudelín es una artista venezolana española, porque creo que su madre es venezolana, el papá es español. Y hace como una mezcla rara entre tango con música llanera, con beats latinos. Es muy raro, pero escucharlo con audífono es otro peor, es otra, te metes en una inmersión que te transporta a la época del llano, pero te mantiene aquí. De verdad que muy recomendada, la voy a dejar por acá, espero que les guste. Dejen su like, compártanlo, suscríbanse, dejo por aquí mis redes sociales. Espero que de verdad les haya gustado y esperemos el siguiente episodio, que creo que va a estar bueno. Voy a estar haciendo dinámica, estén pendientes por allí. Hasta luego.